Entonces, la concentración de protones tiene este valor en molar. La notación científica, esta es notación científica, ¿recuerdan? Notación científica nos ayuda a manejar números muy grandes y números muy pequeños, ¿no? Este es un número muy pequeño, o relativamente pequeño, y para evitar poner tantos ceros, pues ponemos 1 por 10 a la menos 7. Entonces, pues aquí ya está. Este es el pH, sería el pH, la concentración ¿de qué? La concentración de protones. Este es el pH. Ahora, cuando hablamos de pH como tal, involucra un término matemático. Entonces, el término matemático, bueno, es un término cualquiera, pero tiene un significado aquí, el término P. Entonces ya vimos que sodio, potasio, cloro, hidroxilo, calcio, magnesio, litio se refiere a concentraciones molares de estos iones, y P tiene otro significado. Entonces, matemáticamente el término P, el significado es logaritmo negativo. ¿Ok? Ese es su significado en términos matemáticos. Entonces, si yo tomo cualquiera de estos dos, bueno, voy a llevar nada más el... y le aplico a esto el término P, significa logaritmo negativo, ¿no? Bien. Desde el momento que pongo concentración molar de protones, yo ya sé que eso es ese término pH. Se vuelve igual a pH, ¿ok? Entonces, cuando aplico el logaritmo negativo, en algún momento les pedí que se compraran una calculadora científica, ¿verdad? Fundamentos de química. ¿La tienen? Sí. Y yo digo, su calculadora, vamos a aplicar logaritmo negativo. Entonces lo pueden hacer de dos formas. Uno, meter la notación científica, y la otra es meter este valor. Entonces lo voy a cambiar un poquito. En lugar de paréntesis, le voy a poner corchetes. ¿Okay? Y hace que significa ¿qué? Concentración molar. Entonces quito la M. ¿De acuerdo? P es igual al logaritmo negativo. Entonces, prendo mi calculadora y le pongo logaritmo negativo de 0.0000001. ¿Y me da de qué? ¿Qué me da? pH es igual a ¿qué? ¿A cuánto? 7. 7. Pues ya está. No importa cuál utilicen, si es la notación científica o esta, les va a dar 7. Y ya tienen ahora sí un número que ustedes reconocerán mejor como pH. El pH del agua pura es de 7. Y de la misma manera, el pH del agua se queda igual. pH es de qué? Es de 7. Ok, pero tenemos por ahí un número que es
Está KW. Entonces, por lo que comentaban de las concentraciones, entonces yo sé que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar el término P, el logaritmo negativo. Entonces, aquí quedaría PK igual a logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14. Y ya no le pongo molar al cuadrado porque entendemos que está ahí. Ok. Entonces, si aplico logaritmo negativo, nos va a dar que esto es de ¿cuánto? 14. 14. Correcto. Bien. Bueno, por lo tanto, luego ese simbolito, ¿dónde está? Lo conseguí después. Aquí está. Por lo tanto, K es igual a pH. ¿Más qué? pOH. Entonces, ¿pueden calcular pH y pOH? La respuesta es que sí. Entonces, yo sé que pK es 14. Entonces, yo sé que pH es igual a 14 menos ¿qué? pOH. Y viceversa. pOH es igual a 14 menos pH. Y eso es todo. Y sí, pK se refiere a 14. Este 14 se refiere a la suma de las concentraciones de ¿qué? Del hidroxilo y del protón. Es 1 por 10 a la menos 14. Ok, entonces ustedes pueden calcular pH y pOH sin ningún problema, ¿verdad? Y la pregunta que tenemos es, si yo... ¿Quién hizo la pregunta? ¿Valeria? No, Anaí. ¿Anaí? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo cambiar la concentración de protones si le agrego una sustancia? La respuesta es que sí. Entonces, yo puedo cambiar la concentración de protones si le agrego un ácido. También si le agrego una base. Y puedo cambiar la concentración de protones, también puedo cambiar la concentración de ¿qué? De hidroxilos. Si le agrego un ácido, si le agrego una base. Entonces, la clave aquí es que yo sepa la concentración del ácido en términos molares en el medio y la concentración de la base. Entonces, como estos números son muy pequeños, logaritmo negativo de
0.001. Es muy pequeño. Si tú tienes un ácido fuerte, una base fuerte, y le agregas una concentración molar o milimolar, como veíamos acá arriba, pues esta concentración de 100 nanomolar pues va a ser insignificante, ¿no? Entonces, si le agregas, o sea, 100 milimolar, 10 milimolar o más, este número prácticamente no va a contar, sino el que va a contar es la concentración del ácido que tú estés agregando, porque este es muy pequeño. Generalmente lo puedes considerar, pero te va a dar un valor muy parecido al pH que tú estás calculando. Ok, preguntas hasta aquí. Suponiendo que tenemos otra sustancia, ¿no? Ácida. Tendríamos que sacar el porcentaje que es con respecto al agua y luego hacer todo lo que estuvimos haciendo ayer, o sea, la concentración de protones, o cómo sería. Sí. No el porcentaje. Simplemente necesitas calcular la concentración molar de esa sustancia, del ácido. Porque no hemos aquí metido porcentajes en ninguna parte. No es porcentajes. ¿Es concentración qué? Molar. Concentración molar. Entonces, una buena pregunta la que tienes. Si supongamos que yo tengo ¿qué te gusta? Ácido clorhídrico y su concentración es de 0.5 molar. ¿Ok? Este es un ácido fuerte. Entonces, los ácidos fuertes y las bases fuertes se disocian completamente. Eso completamente lo vamos a poner entre comillas, porque no es del todo cierto. Es más, si le quitase las comillas, se le pondría casi completamente. Eso sería más correcto. Pero normalmente nos enseñan esto. Es completamente. No es cierto. Vamos a explicar por qué. Entonces, tú tienes ácido clorhídrico y el momento que tú agregas el ácido clorhídrico al agua, este se va a disociar en sus componentes iónicos. Es un ácido fuerte. Ojo. Entonces se va a disociar a protones y a el ion cloro. Entonces el ion cloro pues no te va a afectar el pH, pero el protón ¿qué? Sí te va a afectar el pH. Entonces si tú tienes una concentración molar de 0.5 de ácido clorhídrico, concentración final, ojo. ¿Cuánto tendría de protones? Ok, acabo de borrar la flecha hacia la izquierda. Ves que se establece un equilibrio. Y es lo que comentaba de lo de casi se disocia. Pero el equilibrio está fuertemente desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, esta flechita
tiende a desaparecer. Pero siempre vamos a tener una mínima cantidad, una minúscula cantidad de el ácido. Pero bueno, para nuestros fines prácticos no cuenta. No, es tan pequeño que no cuenta. Entonces, ¿cuál es la concentración de protones? Si sé que el ácido que le ponga, pues inmediatamente se va a disociar. ¿Cuál es la concentración de protones? ¿Va a ser la misma lo que sacamos de raíz o es la mitad No. porque se disocian dos? O no sé. Cuando Ok. habla de concentración, ¿a qué se refiere? Concentración molar de protones. O sea, Mm, tengo ácido clorhídrico, se lo agrego a la solución, se disocia completamente. Mi pregunta ahora es, ¿cuánto tengo de protones en el medio? o sea, ¿el pH o todavía no hablamos de eso? Todavía no hablamos de eso. Primero necesito saber cuánto tengo de protones en el medio. Aquí es donde vemos si tenemos la molaridad, y un volumen, ¿no? Tenemos que saber el número de moles para poder sacar la concentración. Eso sería antes. Aquí ya sé que tengo 0.5 molar, porque son 0.5 moles por litro, ¿no? Es igual a molar. Yo ya hice aquí esa operación. Aquí yo ya sé que tengo una solución de ácido clorhídrico 0.5 molar. Ahorita vamos a ver este otro caso en donde tomas ácido clorhídrico concentrado y se lo agregas y ves cuál sería tu concentración final, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la molaridad de la concentración de los protones? Si tomamos en cuenta su cantidad de peso molecular, ¿cómo se llama? Sería la misma, ¿no? ¿0.5? O no, tampoco por ahí. Es correcto. ¿Y cuánto tengo de cloro? ¿Cuánto tengo de cloro? Déjale pienso tantito. No hay mucho que pensar. Si tienes una manzana y la partes en dos, ¿cuál es la concentración de la mitad y cuál es la concentración de la otra mitad? Bueno, no sé si está tratando de decir que ahí el cloro es cero, que ya No, tenemos. no, no. La Pues, ley de la conservación de la materia. Pues 0.5. Es que 0.5, correcto. ujú, 5 molar. Me fascina esto porque es confuso porque lo estamos somos a los viendo, matemáticos. es que lo estamos viendo como si 0.5 más 0.5 suma 1, pero no es cierto porque realmente la cantidad de, ¿cómo? ¿Hidróxido de cloro? O Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico, perdón. Em, o sea, tenemos 0.5 y pues realmente lo que estamos haciendo es simplemente, no sé, o sea, tenemos 0.5 personas y nada más ahora nos están preguntando cuántas cabezas y cuántas, no sé, cuántos cuellos tienen, ¿no? Y tiene que ser la misma cantidad de cabezas y la misma cantidad de cuellos. Pues sí, sí, correcto. Sí, definitivamente. Claro, para un matemático esto sería bastante complicado asimilarlo, ¿no? Porque su pensamiento es lineal o logarítmico, lo que sea, pero sería difícil. Pero realmente esto es lo que tenemos. O sea, realmente eso es lo que tenemos. Y esto se vuelve mucho más fácil porque pues es concentración molar. Y entonces, si yo digo que pH es igual
el logaritmo negativo de la concentración de protones. ¿Qué tendría que hacer? 0, ¿no? ¿No? Sí. Ah, puntos. ¿Cómo? Sería 1. No. Tomen su calculadora. Pongan menos logaritmo de 0.5, ¿cuánto les da? 3.30. Ajá. Entonces, 0.301002, ¿no? Aquí puedes optar por poner 0.3, sin problema. Y ese es tu pH. En una solución de ácido clorhídrico, 0.5 ¿qué? Molar. Este está fácil, ¿eh? Porque yo ya sé que tengo 0.5 molar. Y si te piden el pOH, ¿qué haces? Pues puedes empezar desde donde gustes, pero lo que la gente normalmente hace es poner 14 menos 0.3, porque es lo más fácil, ¿no? ¿Y cuánto es este valor? 13.7. 13.7, ese sería tu pOH. Y desde donde empieces, porque puedes empezar desde 1 por 10 a la menos 14 es igual a concentración molar de protones por la concentración molar de hidroxilos, te va a dar, si sustituyes, pones 0.5, entonces esto sería, ¿cuánto sería? Vamos a ver. ¿De acuerdo? A ver. ¿Cuánto quedaría? 2 por 10 a la menos 14. Ok. Ok, si a eso le sacas logaritmo negativo, ¿te da cuánto? 13.7. Bueno, es 13.69, pero ese es tu cálculo. 13.69, sí. Eso es lo que te dan. Cuando le aplicas esto, puedo poner acá, porque si no, después se lo enseñan a alguien, verán que esto estaría mal, ¿no? Pero vamos a ponerle que es un logaritmo negativo. Ok, ya. Está bien. Logaritmo negativo de todo esto, ¿ok? Ahí está. Este sería el pH. ¿De acuerdo? Entonces, pueden empezar donde gusten. Les va a dar el valor del pH y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH? Ahora sí. ¿Qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Entonces, ¿es la concentración de protones? Sí. Al final, el pH es un artilugio matemático que se utiliza para
definir la concentración de protones, que es una concentración muy pequeña generalmente. Entonces es matemáticas, el pH. Cuando dicen 7, pues es que tienen 100 nanomolar, ¿no? Ya lo vimos acá arriba. Tienen 100 nanomolar. Si tienen 6, tendrían 1 micromolar. Si tienen 5, sería 10 micromolar. Si tienen 4, sería 100 micromolar. Si tienen 3, sería ¿cuánto? 1 milimolar. 2, 10 milimolar. 1, 100 milimolar. 1, 0. 0, 1 molar, ¿no? Sí, esa sería la secuencia. Entonces, eso es el pH. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, por ejemplo, ya nos da lo que es la molaridad. Sí. Y en dado caso que eso nos diera como el compuesto y en donde se disuelve, tendríamos que sacar lo de antes, ¿no? O sea, lo de cuál sería. Tendrían que hacer otro procedimiento. Pues, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Que ahorita voy a buscar ácido clorhídrico concentrado. ¿Cuál es la concentración del ácido clorhídrico concentrado? Ok. ¿Qué necesitamos? Ok. Tenemos el ácido clorhídrico, por ejemplo, que estén trabajando ya en una industria, en algún laboratorio, y compran su ácido clorhídrico. Está el 30% y tiene una densidad de 1.5, 1.15 gramos por mililitro. 20 grados. Yo no tengo que conseguir, tengo que definir cuál es la concentración. Primero, ¿cuál es el peso molecular del ácido clorhídrico? ¿36? Sí. 36. ¿Están de acuerdo? Estas cosas yo suelo olvidarlos porque en realidad lo que importa es el procedimiento. Peso molecular, voilà, 36. Cloro más hidrógeno. Vamos a ver cloro. 35. 36, ok. Ok,
nos van a dar entonces, ustedes van a tener en el laboratorio su frasco. Y noten que aquí están todas las especificaciones. Debería de traer el peso molecular. Bueno, si lo voltean, encuentran también la densidad, etcétera. Toda esa información está en la etiqueta. Y esto es con lo que se van a enfrentar cuando estén trabajando. Y con esto van a hacer soluciones. Entonces, ácido clorhídrico 30%. Y la pregunta es, ¿peso o es peso-volumen? Bueno, aquí no dice, pero vamos a suponer que es... ok, vamos a suponer que es peso-volumen, ¿ok? Suponer que es peso-volumen. A ver si sale. Entonces nos indica, si es 30%, que tenemos 30 gramos de HCl en 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, ustedes toman 100 mililitros de esta solución y tienen 30 gramos. No, mejor no, debe ser peso. Ok. Es mucho más fácil. Ok, de 1.15 gramos tienen el 30% de esto, corresponde a ácido clorhídrico. Ok. Toman su tabla, toman su calculadora. ¿Cuántos gramos corresponden a ácido clorhídrico de eso? En 1 mililitro, claro. ¿Cuánto sería? .345 gramos. Respondería al 30%. 1.15 gramos es el 100%. ¿Ok? Esto está todo en 1 mililitro. Esto pues también lo tienes en 1 mililitro. No lo puedes separar, ¿no? Ahí está. Con la densidad. Entonces, aquí, ¿cuál sería la molaridad? Pues dividimos el peso molecular entre lo que tenemos de gramos, ¿no? Okay, entonces, primero es el número de moles, ¿no? Ajá. Número de moles. Igual a cantidad en gramos, que serían 1.345, dividido entre El peso molecular. 36. Ya está. ¿Cuánto nos da? 0.0095. Ok, 9.5, 8 por 10 a la menos
¿De acuerdo? Ese es el número de moles. Bien. Y después lo metemos a molaridad. Entonces aquí tenemos estamos considerando cuánto, 1 mililitro, ¿no? Entonces metemos este número aquí. Ese es el número de moles. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 9.58. 9.58 molar. Esa es la concentración molar del ácido clorhídrico concentrado. 30%. Entonces aquí, si ustedes quieren preparar esta solución, entonces, una solución, 0.5 molar. Bien, pero ¿cuánto? ¿Qué les parece 500 mililitros? ¿Qué volumen le agregan? Se agrega el ácido clorhídrico concentrado. La respuesta es ¿cuál es la respuesta? Es una ecuación muy sencilla que nos dice que el volumen inicial por la molaridad inicial, vamos a ponerle ahí, volumen inicial por la molaridad inicial es igual a volumen final por molaridad final. Entonces tengo 500 mililitros es volumen inicial o volumen final. Final, ¿no? Volumen final, ok. 0.5 molar es molaridad inicial o final. Final. Ok. Molaridad inicial sería. Y pues ya está. Volumen inicial. Eso no lo sabemos. Molaridad inicial es 9.58. Volumen final. 2 mililitros.
Molaridad final. 5 molar. Lo demás ya es juego de niños, ¿no? Pues de hecho era más fácil primero despejarlo, ¿no? Y ya después sustituir. Mm, ok, ¿cuánto dan? 26.93. Ok, entonces es 26.93, ¿qué? Mililitros. Entonces, esto es lo que van a agregarle, no a 500 mililitros, sino a cuánto. O sea, no van a poner 500 mililitros de agua y le van a agregar esto, ¿no? Entonces, toman 473.07 mililitros de agua. Este es de ácido clorhídrico concentrado. Este es de agua. Les va a dar 500 mililitros de qué? De su solución. Punto 5. HCl. Eso es todo. Ok, ya está resuelta la pregunta, ¿no? Sí, ya. Y así es con todo. Entonces, la recomendación primero es hacer esto. Analizar tu molécula, tu ácido, y ver cuántos protones tienes. ¿Cuántos protones te va a dar? Aquí es 1. Pero si tienes ácido sulfúrico, si tienes ácido sulfúrico, ¿es un ácido fuerte o es débil? ¿Es un ácido fuerte o es un ácido débil? ¿Fuerte? Ok, correcto, es un ácido fuerte. Y por lo tanto, el ácido sulfúrico te va a dar ¿cuántos? ¿Protones? ¿Cuántos protones te va a dar? Te va a dar 2, ¿no? Y el ion sulfato
es 1. Y aquí empezamos los problemas con los matemáticos. Pero esto es clave. Definir cuántos protones te va a dar tu ácido fuerte. Porque si tienes esta concentración, si tuvieses esta misma concentración, acá ¿cuánto sería? Sería 1, ¿no? En vez de Ujú. 5. Es que Sería. justo me topé con eso. Cuando estaba intentando explicar lo de las personas, los cuellos y las cabezas, dije, iba a decir brazos, pero no es cierto, porque si fueran brazos, por cada persona que tengamos, Serían 2. tendría 2. Entonces, este sería el caso donde es una cabeza y cuántos brazos tienes, ¿no? Ujú. Es correcto. Es correcto. Y parece trivial, parece de kinder, pero créanme, por más que uno lo explique una y otra vez de diferentes maneras, cometen el mismo error una y otra vez. No consideran esto. Es común, muy común, que, que al final no hagan esto. No consideren que no te va a dar, como tú dices, 2 brazos, ¿no? Te ponen 1. Y pues no. Pero es algo común, insisto, ¿eh? O sea, a pesar de que se ve sencillo, etcétera, cometen el mismo error una y otra vez, una y otra vez. Porque por alguna razón, pues esto no queda asimilado. Por alguna extrañísima razón. Pero bueno, mi obligación es explicarlo y creo que queda bien explicado. Entonces aquí el logaritmo natural, el logaritmo negativo de 1, ¿cuál sería? Es 0, ¿no? Tu pH sería de 0. Y ya podemos contestar la pregunta que hicieron al inicio. Si yo tengo una concentración arriba de 1 molar, mi pH ya no, o sea, ya no está dentro de la escala de pH. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar exactamente esta parte que tenemos aquí. Vamos a Profe, poner cuando, arriba de 1 molar no existe o simplemente no existe. pues existe la concentración, pero ya no está en la escala de pH. Se sale de la escala. Cuando la concentración, voy a poner aquí la concentración Ok, gracias. es mayor a 1 molar, ya está fuera de la escala. ¿Ok? ¿Y por qué? O sea, ¿es porque ya no existe disociación o por qué se sale? O sea, yo sé que el rango está dado justo por el agua, pero ¿qué es lo que nos está indicando eso, ese hecho? Pues es también una cuestión matemática, ¿no? Si tú, por ejemplo, le sacas el logaritmo negativo de 2, te da menos 0.3, ¿no? Pero sí, ya no está dentro de la escala de pH, lo que consideramos como escala de pH. Y puedes sacar el logaritmo negativo de 5, si tú quieres, o este de 9.5 que calculamos para el ácido clorhídrico, 9.58. Entonces ponen el logaritmo negativo de 9.58 y les da menos 0.98. Entonces ya no está dentro de la escala de pH.
Sí, o sea, nos daría una cantidad negativa de Eso no tiene sustancias. sentido. Ujú. Pero químicamente, ¿qué implicaría? O sea, Ah, sabríamos. químicamente. Ajá. Ok, entonces esta es la escala de pH. Entonces tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso se refiere a la concentración de protones. Entonces hacia abajo tenemos, ¿cuánto? Aquí tendríamos 1 por 10 en la menos 14, ¿no? Molar. O sea, la concentración aquí es bajísima. La concentración de protones. Y acá la concentración de hidroxilos sería al revés. En la escala de pH. ¿De acuerdo? Y acá tendríamos 1 molar, ¿no? 1 molar. Y acá 1 molar de base. Entonces tú tienes aquí una solución, no sé, de hidróxido de potasio, KOH, perdón, 1 molar, hidróxido de potasio, OH, pues tu pH sería de 14 y tu pOH sería de 0. Pues tienes 1 molar, como ya vimos, de ácido clorhídrico, tu pH sería de 0, tu pH de 14. Entonces aquí tenemos esta escala de pH, nos ayuda porque la mayoría de las soluciones biológicas están dentro de esta escala de pH. Entonces, a valores bajos de pH, o sea, 0, mayor concentración de protones, y decimos que tiene un pH ácido. A menor concentraciones de protones, tiene un pH alcalino, tiene un pH de 14, y viceversa con el pOH. Y el 7, el pH de 7, que nos indica el pH de 7. Pues que nuestra solución es que Neutra. 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 Es neutra. Entonces hay un balance entre, o sea, tienes una cantidad similar de protones y de hidroxilos. Entonces es una solución neutra. Eso lo saben muy bien, se lo he enseñado desde la secundaria. Pero es por las concentraciones de protones y hidroxilos. Entonces, si tú te alejas del 7 hacia arriba y hacia abajo, las soluciones se vuelven muy agresivas en términos de acidez y basicidad o alcalinidad. Y es lo que tenemos, bueno, eso es lo que acabamos de explicar, números, pH, pOH, hidroxilo, concentración, protones, concentración, y bueno, va de 1 a 10 a la menos 14, y de 10 a la menos 14 a 1. Exactamente lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? Y esta es la escala de pH. Entonces aquí ya hablamos de acidez y basicidad o alcalinidad. Entonces noten que acá arriba nunca más hablamos de, es muy ácido o es muy básico. Eso lo metemos acá, ¿no? Cuando tenemos ya la escala. Entonces yo me puedo mover en la escala y dependiendo del valor, yo ya puedo decir que es muy ácido, por eso tiene aquí el término increasingly acidic, y hacia arriba que aumente la base.